lo que Él quiso darnos a conocer. Cuando yo escucho, cuando mi mente, mis oídos escuchan la palabra de Dios, empieza a surgir algo en nuestra vida. Y es que nos preguntamos, ¿es eso verdadero o no es verdadero? Y empieza a haber una batalla en nuestro ser, preguntándonos si es que es cierto o no es cierto. ¿Okay? La fe entra a jugar que cuando nosotros estamos escuchando y nos damos cuenta que Dios hablando por medio de su palabra, la Biblia, y empezamos nosotros a decir, oh sí, es Dios. Le creo a eso. Cuando usted empieza a poner su confianza en lo que está escuchando, eso es fe. Yo compartí el otro día, y ayer en la oración en la mañana, que estábamos teniendo un devocional con mis muchachos y salió la pregunta, ¿qué pasaría si ustedes en la escuela, David y Ana, alguien les dice a ustedes que lo que ustedes creen, que la palabra de Dios no es verdadera? ¿Cómo ustedes responderían? ¿Qué confianza tienen ustedes de decir, esto es lo que yo creo bajo estas circunstancias? Y se quedaron pensando y me dijeron, bueno, hay que creerle porque es Dios. Y le dije yo, muy bien, sí, Él es Dios y por tanto, otra cosa que dijeron, dice, porque Dios nos ama. Sí, es bueno, Dios nos ama. Pero yo queriendo indagar más, les digo, ¿saben ustedes que la palabra de Dios es un libro que hay otros escritores que no conocieron a Dios, que se les conoce como historiadores del mundo secular, que hablaron de eventos que la Biblia no los menciona? Hubieron personajes que escribieron acerca de eventos bíblicos que no conocieron a Dios. Y eso me da a mí una seguridad de que lo que la Biblia dice, lo que los hombres que Dios usó para dar a conocer su palabra, escribieron de algo real, algo verídico. ¿Por qué? Porque hubieron otros que escribieron de lo mismo, pero que no conocen a Dios. Entonces eso me da la seguridad de que es un evento histórico, real. Así es la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, yo puedo poner mi confianza y mi fe en que lo que describieron aquí los escritores de la Biblia son eventos verídicos. El ejemplo más grande que siempre me gusta usar, y lo voy a repetir, es lo del calendario. El calendario gregoriano que nosotros tenemos, que usamos en este momento. ¿Cómo está dividido eso? Lo dividieron entre ¿antes de qué? ¿Antes del diluvio o después del diluvio? Dijeron, ¿antes del holocausto o después del holocausto? O dijeron, antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está dividido en eso? ¡No! ¿En qué está dividido? En el hecho histórico de la venida del Hijo de Dios a este mundo. ¿Está poniendo atención? Por lo tanto, mi fe está basada en un evento que es real, que es histórico, es verídico. Por lo tanto, puedo poner mi confianza en la palabra de Dios y en lo que dice acerca de lo que fue la obra del Señor Jesucristo. Porque el calendario gregoriano está antes que Jesucristo viniera y después
que Jesucristo se fuera. Estamos bien. Otra de las cosas que yo le decía a mis muchachos es que no solamente hay escritos de otros personajes que escribieron a la par de lo que la Biblia dice, que no eran cristianos, sino desde un punto de vista secular, pero otra de las cosas que me confirma a mí que la Biblia es verdadera es de todos los descubrimientos arqueológicos que se han encontrado. La última prueba que se encontró, alguna de las pruebas que se han encontrado, ¿no?, ha sido una moneda donde está la fotografía, la inscripción del rey David. La Biblia habla de esos eventos, ¿cierto? La arqueología muestra y confirma que esos eventos fueron una realidad. Pero el evento más grande, que a mí todavía me pone bien emocionado, es el descubrimiento de lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto. ¿Qué quiere decir eso? Los rollos del Mar Muerto, un día había un pastorcito de ovejas que se le perdió un par de ellas y se le fueron. Y él anduvo buscando estas ovejas y las encontró en un lugar que él lo que tuvo que hacer para poder traerlas de regreso fue que empezó a espantarlas, según quería espantarlas, tirándole piedras, y cuando escucharan iban a salir las ovejitas para donde él, ¿no? Ese fue el razonamiento que él tuvo. Entonces agarró piedras, escogió piedras y empezó a tirar las piedras a la cueva donde se habían metido estos animalitos. Lo curioso fue que cuando tiraban las piedras se oía y el chavito dijo, pero ¿cómo es posible? O sea, no se oye el tiro firme, no sólido en la tierra, sino que decía como que si algo se quebraba. Por lo tanto, lo que hizo él es que fue a dar a conocer que había algo que se estaba quebrando ahí, llevó a sus parientes, y ¿saben lo que encontró ahí? Encontró vasijas de barro que tenían rollos de la Escritura. Son los rollos que se conocen como los rollos del Mar Muerto, porque fue ahí donde los encontraron. Lo curioso es que habían cantidades grandes. Se dice de que el libro de Isaías, tal cual como nosotros lo tenemos en la Biblia, habían alrededor de 36 copias de manuscritos. Y sabe usted que los manuscritos bíblicos, cuando había uno de los eruditos que estaba escribiendo, los escribas, y se equivocaba, aunque sea en una tilde, ¿sabe usted lo que hacían con esos? A la basura. Entonces todo lo que encontraron ahí fue tan emocionante que toda la Biblia estaba ahí excepto de un libro. Impresionante. ¿Cuánto tiempo tenían esas cosas ahí? Por lo menos unos 2000 años, por lo menos. Y estaban ahí. Por lo tanto, no solamente los escritores históricos que iban a la par de los eventos bíblicos, sino que ahora hay confirmación arqueológica que la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Qué es necesario entonces ahora? Que yo le crea a Dios. ¿Me está escuchando? Que yo le crea a Dios. Fíjese, escuche bien, no le estoy diciendo a usted que yo crea en Dios. ¿Escuchó usted varias veces que yo le dije que le crea a Dios? No que crea en Dios. ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Sí. Una es creer que existe. Exacto. Una es que yo creo que Dios existe.
Y si usted me dice a mí, ¿usted cree que Dios existe? Yo le voy a responder, sí, yo creo que Dios existe. ¿Pero eso hace que yo le crea a Dios? No. No. Y aquí es donde entra la confusión que hay en el mundo hoy día. Que todos decimos, bueno, yo creo en Dios. Oh, qué bueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere? Usted dice, yo creo